Qué bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida. Una alegría para un servidor, Virgilio Apolinar Ramos, y para Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Sabemos de tantas personas que están con nosotros y han hecho del programa parte de su vida diaria, así que gracias. Decía Monseñor hace un tiempecito de que el esfuerzo que hacemos vale la pena con la recompensa que recibimos de ustedes. Monseñor, ¿le gustó esa presentación? Sí, pero estaba pensando que si seguimos con Comunicación y Vida, te queda hasta julio del año que viene. El 23. Hasta julio del 23 estarás tú diciendo presidente de la conferencia, porque ahí ya no, se completan sus 3 años. Los 3 años. Hasta ahí llegará. Un poco de cultura eclesial, así de terminología. 3 años. Antes no era así, ¿verdad, Monseñor? No. Antes era ilimitado. En la conferencia, según los estatutos de la Conferencia del Episcopado, no había límite. Normalmente era el arzobispo de Santo Domingo hasta que se muriera. Pero no estaba en los estatutos. No, que no había límite, no había límite. Y se elegía continuamente, eso, años y años. Dime tú, Monseñor Veras, y luego Cardenal Veras, y luego Monseñor el Cardenal López, López Rodríguez. Pero llegamos jóvenes a la conferencia y dijimos, ¿por qué tiene que ser? Entonces, hicimos una solicitud a Roma para variar los estatutos. Entonces pusimos elecciones, 3 años con la posibilidad de una reelección y ya. Entonces, así ha sido. Ahí, estando en ejercicio todavía el cardenal, nombramos presidente a Monseñor de la Rosa. Y después Nicanor Peña Monseñor de la Rosa tuvo 2 periodos. Y Nicanor Peña 1. Diómedes. Volvió el cardenal, un último periodo, y luego Monseñor Diómedes, y ahora un servidor, que ya no puedo por la edad, porque hay una carta de Roma, hicimos referencia a eso hace un tiempecito, que dice que cuando el obispo vaya a cumplir ya los 75, que no lo elijan, por favor, para cargos así, porque cuando el Papa acepte la renuncia, cesa de todo lo que tenga como responsabilidad. Entonces, esa es la situación. Polo, pero caramba, tú estás preguntando desde el comienzo. Yo quiero, antes de la palabra, saludar con mucho cariño al padre Johnny Almonte Tineo y al padre Rafael de Jesús Osoria Collado. Son los 2 del monasterio cisterciense de Jarabacoa. He estado allá 2 veces. Al padre Johnny lo conozco yo desde que era joven, que iba bastante al seminario de Santo Tomás, cuando yo era formador allá y vicerrector y no sé qué. Y entonces luego me lo he encontrado para alegría ahí en el monasterio cisterciense, pues por allá anduvimos, y estos 2 fueron recientemente ordenados sacerdotes, eran hermanos cistercienses, y ahora son sacerdotes dentro de la misma orden del cister o cisterciense, el monasterio carmelita Santa María, Madre de la Iglesia, en Jarabacoa. Así que los saludo, y ahí aparece una foto también que estoy con el padre Laureano, que tiene ya 88 años de edad, fue superior, oriundo de México, pero durito todavía. Bueno, le dio el COVID fuerte, y gracias a Dios que lo superó.
A propósito del monasterio, permítame, Ajá. he estado 2 veces allá, pero no sino durante el día. Sí. Y usted recuerda que yo le dije, como esa emoción que uno siente, porque oraron por mí, monseñor, en ese silencio ahí. No, muy bueno. Lo Pues recuerdo yo, siempre. Al menos una vez al año, el año pasado lo respeté por el COVID, Oh, sí. pero ya ahora estuvimos por allá. Bien, otro saludito que quiero enviar antes de la palabra es al reverendo padre Regino Martínez Bretón. A veces primo suyo. Que se sepa. Los 2 apellidos invertidos. Que se sepa, sí, invertido. Yo soy Bretón Martínez. Y él es Martínez Bretón. Su madre era prima hermana de mi padre y casi más mía, porque yo creo que ella se creía más dueña suya. Sí. Entonces había hasta cierto detalle de un cariño tremendo, además de que era la única que sabía poner inyecciones como en 300 kilómetros a la redonda, y inyecciones de extracto de hígado de bacalao, eso sí que esos picaba. bracitos temblaba uno, que picaba ese zumo oscuro. ¿Sabe que mamá ponía inyecciones también? Fue un servicio a la comunidad de toda esa zona ahí. Pues ahí está el padre Regino Martínez, que hace tiempo que no lo veo, con Teresita y Fifa, sus 2 hermanas. Ahí están en esa flamante foto. Que se sepa que en el libro Bretón hay varias fotos. Incluso ahí puse yo una foto de estos 3, que yo fui a la casa y recogí las que me pareció. Entonces, entre ellas puse una que están los 3, pero jovencitos. Entonces, esos son los únicos 3 que quedan vivos, como de 12. Y son los 3 que peregrinan por este mundo todavía. El padre Regino, muy querido, hasta en Jaina había una que me apreciaba muchísimo a mí a causa de Regino. Es mi gran amigo, Regino. Entonces, pues a él, a Teresita, a Fifa, nuestros cariñosos saludos, y si ellos no ven esto, que algún chismosito vaya, se lo diga, y les diga que aquí estuvimos mencionándolo. ¿Polo? Y yo quiero, que no puedo guardarlo, el padre Hilario, no César Hilario de Santiago, sino de San Francisco de Macorís, que usted fue su profesor, le mandó muchos saludos, que nos ve. Él estuvo también en una de las misas del novenario de mi hermana. Lo aprecio mucho. Usted tiene una legión de sacerdotes que nos ven en San Francisco de Macorís, que usted le dio clases. Sí. Pero me dijeron algo, de que usted era fuerte. ¿Y eso te sorprende? No, ya yo lo sabía, que usted era exigente. Me lo dijeron. Pero espérate, ay Dios mío, Polo. Óyete, para que tú nada más te ilustres, te ilustres un poquito. De esa exigencia. Mira, yo solo sé que era seminarista claretiano, porque había de todas las congregaciones, que yo lo supe tardíamente. Yo le di clase en primero de teología y tenía que volver a darle clase en cuarto de teología, es decir, ya de término. Yo daba primero y último. Los recibía en teología y cuando se iban, entonces él recibió clase conmigo en el primero. Y comenzó una campaña de oración entre los seminaristas. ¿Para qué? Para que no le tocara a usted. Para que me hicieran obispo. Ya para saber que no fuera su profesor. Cuando yo supe eso me hizo mucha gracia, porque yo no sabía nada. Óyete, y en agosto, ya las clases al final de agosto comenzaban, entonces ahí salió en el verano la noticia de que me hacían obispo de Baní. La campaña de oración le dio resultado y no recibió clase conmigo. Se salvó. Sino solo. Entonces eso era para no encontrarse conmigo. Otra vez. Tan malo, Dios mío. No, exigente, uno lo recuerda, porque eso ayuda en uno. No, exigente.
¿Cuántas cositas le pasan? Porque a veces estaría uno hasta fatigado. Eran tantos los trabajos en el seminario. ¿Tú te acuerdas lo que yo mencioné? Este amigo se llama Luis Ángel y aquel Juan Ángel. Muy inteligente. Entonces, le tocaba exposición en clase. Y yo me senté y como acostumbro cerré los ojos así. Acostumbro para recogerme un poco. Sí. Y entonces, él siguió haciendo su exposición y me vio. Entonces dice, profe, ¿se está durmiendo usted? La respuesta mía. Digo, di un disparate en la exposición a ver si yo estoy durmiendo. Eso fue lo que me salió. ¿Cuántos recuerdos? Pues mire, antes pero de no, exigente sí. Sí, y ayuda. Sí. Antes de irnos a la palabra, quiero agradecer a estas personas que nos ven. Gabriela Araya, ¿sabe dónde? En Chile. Santo en Dios Chile, allá nos ve. También Polo, cuidado si se te van los humos a la cabeza. No, la humildad, pedirle a Dios. A Cristóforo Salgado, no había oído ese nombre, no señor. Cristóforo, sí. Cristóforo. Ah, no lo conocía. Gerardo García. Que significa portador de Cristo. Ok. Y lo también, mismo que Cristóbal o Cristóforo. Y también, monseñor. Sóforo es como de sabiduría. La sabiduría de Cristo probablemente, ahí. Sí. Y a doña Cunda Rodríguez en Pensilvania. Su hijo adoptivo me pidió que la saludara. Así que ella nos ve y tantas personas más allende los mares. Me recojo porque entramos a la palabra que nos tiene hoy. Bien, hoy sí vamos con un evangelio de nuevo, que en el programa anterior fue la carta a los hebreos. Fue de la carta a los hebreos. Que aprendí que ya se sabe que no fue San Pablo. Ajá, sí. Pero no solo eso. No, yo aprendí una cosa. Entonces, hoy volvemos al Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, versos 22 al 30. Bien, un conjunto de cosas preciosas de la palabra del Señor. Lucas 13, 22, 30. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. No hay tiempo de mirar todo, ni yo vengo preparado para decir todo, pero es frecuente encontrar en el Evangelio estas subidas de Cristo a Jerusalén, como dividiendo temáticamente el contenido del Santo Evangelio. Varios viajes hasta que finalmente hará un viaje y no volverá porque morirá en Jerusalén. Entonces, lo digo a propósito de camino hacia Jerusalén. Muchas cosas suceden en ese camino a Jerusalén. Recuerda, Polo, que una vez le iba a coger la noche en el camino y entraron a pedir posada en Samaria. ¿Y se la dieron? No. Acuérdate, no le dieron posada porque se dirigían hacia Jerusalén. Y como samaritanos y judíos no se llevaban, es para allá que ustedes van. Ah, no, si fueran para otro lado, sí, sigan. Entonces, Señor, quiere que pidamos que baje fuego y que arrase. No saben de qué espíritu son. No es así. El modo de proceder nuestro no es así. No saben de qué espíritu son. ¿Cuántas aplicaciones? Pero no es el Evangelio que estamos considerando, sino a propósito de ese camino a Jerusalén. Recorría ciudades y aldeas enseñando. Polo, a veces uno se cansa del trabajo y un sacerdote o un obispo dirá, ay Dios mío, qué carga tan pesada.
pero pensar la tarea de Cristo caminando a pie, caminos polvorientos, en calores tremendos porque zona desértica, temperaturas altas, y sin embargo enseñando, como cuando Cristo dice a los apóstoles, vamos a un sitio tranquilo para descansar un poco, y la gente lo oye, y cuando llegan, ya la gente se fue por el otro lado, y Él se puso a enseñarles con toda paciencia. Entonces, sería bueno pensar en eso, cualquiera, porque también un padre de familia, una madre de familia pueden sentirse cansados de lo que les toca. Pues acordémonos del cansancio de Cristo. O como decíamos en el programa anterior, todavía no hemos llegado a la sangre. Nos toca algo de sufrimiento y de sacrificio, sí, pero llevadero. Entonces, eso es a propósito de recorría ciudades y aldeas enseñando. Nosotros no tenemos aldeas. En este país nadie de pueblo usa esa palabra. Aquí se dice un campo, un caserío, pero a mí me resuena de aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Serrá. Su patria es el mundo. Serrá. El titiritero. Sí. Eso no se lo sabe más que gente muy vieja y aficionada a Serrat. Ahí no cabe. Porque yo creo que en ningún concierto de Serrat después ha vuelto a cantar esas cosas iniciales, de aldea en aldea. Pues a Cristo se le aplica muy bien esto, cansado y todo, de aldea en aldea, en este caso, enseñando. Acuérdate, santificar, regir y enseñar. Esas son las misiones del ministro en la iglesia, el obispo particularmente. Entonces, enseñar. ¿Y de quién lo aprendimos? De Cristo. ¿Y qué aprendemos también de Él? A tener la paciencia suficiente cuando aquella persona a quien se enseña no tiene todas las luces, ni toda la buena disposición, ni tú estás en perfecta salud o bien descansado, y sin embargo hay que insistir, hay que enseñar, como Cristo recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, ¿es frecuente esto, Polo? A veces se le acercan a Jesús, incluso con las cosas más imprevistas, porque, maestro, dile a mis hermanos que compartan la herencia conmigo. Amigo, ¿y quién me ha nombrado juez entre ustedes? Se le acercaban y le preguntaban, sobre todo, ya lo hemos dicho aquí, preguntas que son trampas. Y mire, le interrumpo. Ajá. Esa pregunta de la herencia, bueno, usted ha hablado aquí, esas herencias han dividido muchas familias. Triste esa situación. Ya que la mencionamos, que el Papa Francisco dijo hace poco, que no lleven a la discordia a las familias el tema de las herencias, que no lleve a las familias a disgregarse. Cuando vi eso, porque cada uno está marcado por la experiencia. Yo no me acuerdo de todo lo que me ha tocado en la vida, pero sí recuerdo que una vez fueron a Baní a buscarme para un caso de una herencia. Eso es inolvidable. Y era por estos lados. Sí. Yo di ese viaje. Eso es inolvidable. Yo lo he mencionado, que en caso de herencia a menudo hay tierras implicadas. Si hay tierra, entonces, como decimos los dominicanos, el más agalludo
quiere la mejor posicionada, o la más fértil, o la que está a la orilla de una avenida, que entonces se vende más caro. Entonces, que a veces diría uno, más vale casi no tener nada. Que ya hay gente que lo está haciendo. O distribuyen vida. Pero bien, ya que mencionamos y que el Papa Francisco dijo, que no se dividan las familias a causa de una herencia. Eso me remontó directamente a algunas de las experiencias que a mí personalmente me han tocado. Hubo un momento en que yo tuve que hacer uso hasta de mi temperamento, sí, porque el mismo que me invitó a venir no me respetaba en la reunión. Y entonces yo le dije, usted que me trajo me va a oír ahora, le dije. Sí. Pierden hasta el... Pero bien, bien, adelantamos. La pregunta que le hicieron en este caso al Señor fue, Señor, ¿serán pocos los que se salven? No les dijo 144,000. No. Como andan algunos hermanitos. Con números. Algunos hermanitos siguiendo lo del Apocalipsis, 144,000. 7 por 7 por 1000 da 144,000. El número pleno por el 1000, que es el número de Dios, el milenio. Entonces, ¿qué es el lenguaje simbólico apocalíptico? Y se lo tragan enterito. No son cantidades, sino cualidades. Los números en el Apocalipsis no son cantidades, son cualidades. Que eso no lo entendemos porque para nosotros 4 son 4 y 5 son 5. Pero para ellos no. 7 es un número de plenitud y 1000, el número perfecto para Dios. Eso es de la cultura de allá. Entonces no podemos acercarnos con la cultura nuestra a tragarnos entero un contenido que está en la palabrita de Polo en un contexto cultural diferente. Fue de usted que yo oí que la ignorancia lleva a uno a la osadía, ¿verdad? Usted dijo algo dicen, así. La ignorancia es audaz. Es audaz. La ignorancia es audaz. Sí. Es decir, el que no sabe, cree todo. Y resuelve. Bien, sí. ¿Serán pocos los que se salven? Vean que entonces Cristo no les dijo un número, no dio un número, y más o menos se podría decir que muy indirectamente respondió a lo fundamental, porque ¿qué importa el número? Respondió a lo fundamental. Dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Oiga, ¿usted quiere saber cuántos se van a salvar? Averigüe cuántos entran por la puerta estrecha, entonces tiene que hacer una operación diferente. Y entonces un sondeo, averiguar, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Polo, lo que me viene a la mente es que esto se une perfectamente con lo que decíamos el programa anterior. El programa anterior. Sí, totalmente. Entonces que decíamos, un estudiante, si no se centra con sacrificio en lo que hace, no llega a nada. Entonces, si no entra por la puerta estrecha, podríamos decir ahora, porque un estudiante entra por la puerta estrecha, sacrificado en su casa, mientras sus compañeritos quizás están fiestando, y él sacrificado en su casa, entren por la puerta estrecha. Pero parece que va a haber que dejar un poco. Para el siguiente segmento, continuar con la palabra. Esto es comunicación y vida.
Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. También a todas aquellas personas que nos siguen a través de YouTube y que le dicen me gusta, y esto nos da una idea hasta tanto vamos llegando. Monseñor, seguimos. Continuamos con la palabra. Esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Ahí la habíamos dejado. Entonces, señores, una sola línea, una sola palabra puede dar para tanta aplicación, tanta reflexión. Porque yo pensaba, aquellas personas que fuimos criados en ambiente de pobreza, que yo he dicho, yo agradezco a Dios el haber pasado trabajo, porque no tengo que preguntarle a nadie ¿qué es eso de pasar trabajo? ¿Tú te imaginas una persona criada muellemente, como se decía antes, con todas las comodidades? Un muchacho criado malcriado, consentido, al que se le da lo que pide, todo lo que pide. Cuando le toque saber cómo es la realidad, ¿va a entenderlo? No. Y sin embargo nosotros, a mí nadie tiene que explicarme lo que es irse para la escuela mal comido, porque a mí me tocó. A mí nadie tiene que explicarme lo que es no tener poca ropa, porque ya se sabe que cuando me invitaron para hacer una jornada vocacional, la única ropa que yo tenía estaba enchumbada porque era un mayo de aquellos. Entonces hubo que caminar bastante a donde hubiera una plancha eléctrica para secarla a la fuerza, porque uno tenía, lo hemos dicho aquí, lo hemos recordado, una ropa de salir y otra de revolcarse en la tierra trabajando. Usted sabe lo bueno que es eso. Hasta libera al que sabe asumir. Ligero de no equipaje. Es buena la miseria. No. Pero toda experiencia de este mundo deja una enseñanza. El sabio es el que aprovecha esa enseñanza. Miren ustedes el comer. Me viene a la mente. Yo mismo le he dicho a alguna persona, no te conviene. Comiendo, desesperado, hasta hacerse daño. Ni los perros hacen eso, porque estos ojos vieron un perro, al único perro que en mi vida yo le puse un nombre, lo llevaron allá. ¿Y cómo se va a llamar? Vamos a decirle Leal, como decía el libro en que a mí me alfabetizaron, sí. No me acuerdo, la cartilla, el perro se llamaba Leal. Entonces, a ese llegué yo a echarle una carnita, ya a él no le cabía, iba tru, y la metía, miraba para atrás y la escondía en unas hojitas para volver a la merienda. Y sin embargo la gente comer hasta que las rodillas no soporten el cuerpo o hasta que la grasa le cause un problema. Entrar por la puerta estrecha quiere decir tener disciplina y usar con moderación todas las cosas. Entonces eso no es Cristo que impone una cosa porque es dictador y quiere mandar. No, es lo que conviene al ser humano. Entonces esa austeridad de vida es una sabiduría grande en lo que hemos podido padecer, porque entonces, como dije, no tenemos que salir a preguntarle a nadie, oiga, ¿y qué es pasar hambre? No, lo sabemos. Y lo demás, entren por la puerta estrecha. Les digo, dice el Señor, que muchos intentarán entrar y no podrán. Tú oyes, cualquiera cree por lo que... no, cuando yo busque a Dios lo encuentro. Hay una broma que yo la oí y yo creo que la inventé porque yo privo en medio creativo. ¿Qué consiste?
en medio creativo a veces, di que un hombre, eso fue en el campo por allá, tú sabes que antes se decía que antes de uno morir, boqueaba 3 veces. Wilsenia, ¿tú sabías eso? No. Que antes de morirse, el muerto hacía 3 veces. Entonces un hombre dijo, pues, ¿qué voy yo a estar ahora de que convirtiéndome y arreglando vida? Yo voy ahí, y cuando esté en la segunda, boquear, ahí aprovecho. Perdóname, Señor. Sí, ya. No le dio tiempo. Es que nada más dio 2 y ahí se quedó. Eso decía en el campo mío. Entonces, eso es a propósito de muchos intentarán entrar y no podrán. No se crea que es cuando a usted le parezca, que no siempre está la oportunidad, la puerta abierta. Yo malamente he dicho, quizá Dios se cansó de tocar la puerta y cuando a usted le parezca, ya Él se fue y está para otro lado. Quiere decir, te dio la oportunidad y ya. Entonces, eso me trae a la mente Isaías 55, el verso 6. El verso 6 del capítulo 55 de Isaías, que dice, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que yo caí en cuenta. Digo, pero entonces puede ser que yo intente buscarlo y ya sea tarde. Él me dio mi oportunidad. Busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Se parece mucho a esto. Muchos intentarán entrar y no podrán. Tiene que ser por la puerta estrecha, en un esfuerzo constante. Y Dios bendice ese esfuerzo y entonces el resultado será feliz. Como llegar a la meta en el programa anterior. Tan feliz como llegar a la meta. Cansado, pero se ríe solo y se envuelve en una bandera el que llega a la meta. Pues bien, sigue diciendo este evangelio, Lucas 13, del verso 22 al 30. Cuando el amo de casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán diciendo, Señor, ábrenos. Y él les replicará, no sé quiénes son ustedes. Y ellos dirán, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas, en nuestros parques. Pero él les replicará, no sé quiénes son ustedes, aléjense de mí, malvados. Me hace recordar lo de las doncellas. Sí, las vírgenes necias y las prudentes. Las prudentes. Sí, es semejante, Polo, ciertamente. Entonces, tienen un denominador común y es, hay que estar atento, porque no es solo cuando usted diga, sino en el plan de Dios, ¿qué hay para usted? Aproveche. Ahora, Polo, en las cosas del mundo, la gente es vivísima. Yo oí una vez que las oportunidades son calvas. Las oportunidades y hay que agarrarlo por los pelos. Calvas y hay que saberla atrapar. Sí, sí. Entonces, ¿y por qué en las cosas de Dios tendría que ser de otra manera? Si le proponen un negocio y ve que es sumamente lucrativo, entonces le echa mano de inmediato y dice, yo voy a reflexionar una semana y después te digo. Cuando usted quiera reaccionar, ya es tarde. Ya el otro está ganando hace rato. Sí. Entonces, ¿por qué la oportunidad de Dios tendría que ser de otro modo? Entonces tocará usted a la puerta y le dirán, no te conozco. Ahora, Polo, una cosita aquí. Que alguien se duerma en los laureles diciendo, sí, porque este que está aquí fue arzobispo, y que se muera y vaya a la presencia de Dios.
¿Qué te parece? Tú como teólogo laico, el título no le... En ningún lado reconocido, porque esa no es tu línea de teología. ¿Qué sucederá? Que llegue un cardenal muy mencionado. Yo que soy extremista, pues tú lo sabes. No hay privilegio. Entonces, yo vengo y soy el cardenal, no sé qué, o el arzobispo, y que Dios le diga, ponte por ahí mientras tanto que voy a ver qué es lo que voy a hacer contigo. Alegando, allá no hay eso. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia, alegar títulos de... No, entonces, no sé quién eres tú, ¿no? Sería triste. Muy. Sería triste. Entonces mantengámonos donde el Señor pueda tener su mirada puesta sobre nosotros, para que nos pueda reconocer. Y estos que llamen y no les abran, entonces será el llanto y el rechinar de dientes. El rechinar de dientes. ¿Y qué da en este país? ¿Qué da el rechinar de dientes, Polo? Tiriquito. Tiriquito, que en español se dice dentera. Que da dentera. Que los dientes le hacen así a uno. Temblando. Aquí es tiriquito, pues dentera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. ¡Cuánta sorpresa! Entonces, Señor, la misericordia de Dios es infinita. Sí, pero no juegue. No juegue con las cosas de Dios. Los negocios son una cosa maravillosa. No juegue con la oportunidad que se le va. Entonces, y se vean echados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En algún lugar, dice Cristo, las prostitutas les precederán en el reino de los cielos. A los fariseos, con la pechugota levantada, porque sabían en cantidad, maestros de la ley, y todo eso. Como yo me lo imagino cuando el fariseo y el publicano suben al templo, el fariseo y el publicano humillado, pues vendrán de oriente y de occidente. ¿Quién estará antes que este arzobispo en el reino de los cielos, o que aquel cardenal, o que aquel ricachón multimillonario en dólares? Y quizá un pobre infeliz de un barrio de no sé dónde nos coge adelante. Entonces, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Más se le pedirá, más se le exigirá, que es la otra expresión fuerte de el Señor nos ha dado tanto, sí, pero tendremos que responder delante de Él por todo lo que hemos recibido. ¿Por lo que ibas tú a decir? A decir que recuerdo una frase del padre Aridio Luzón de la parroquia San Pedro y San Pablo del Ensueño en Santiago, que una homilía hablaba un poquito de esa expresión, consejos vendo y para mí no tengo. Sí, eso está muy bien. Consejos vendo y para mí no tengo. Una máxima de sabiduría en forma de refrán. De refrán. Consejos vendo y para mí no tengo. Sí, la paja en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno. Sí. Eso está me muy gustó, bien. Me gustó. Eso está muy bien. Se termina esta palabra con esta expresión del Señor. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Eso está fuerte, Polo. Sí. Que nadie se duerme en los laureles. Entonces, hay que buscar de Dios a tiempo, no cuando esté ya al expirar, como la broma aquella que dijimos, sino porque puede haber sorpresas. Entonces tratemos de ser de aquellos
a quienes el Señor tenga bajo su mirada, con agrado hacia nosotros por nuestra conducta, para que no haya sorpresa al final. Concluimos con la palabra y entramos a la palabrita, y tengo algo que compartir con usted, monseñor, y con los amigos y amigas, y también quiero que me diga algo de San Juan de la Cruz. Bueno, si tú quieres, sí, antes de la palabrita, okay, para variar un poco, sí. Para variar un poquito el esquema, esquema. Entonces, se trata de esto, que el amigo Bruno Rosario Candelier me invitó a el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz de los Padres Carmelitas, sí, que está en La Torre, La Vega. Ahí he estado 3 veces solamente, y 2 veces ha sido con motivo de el movimiento del interiorismo. Okay. Entonces ahora me invitó a compartir con ellos el tema de San Juan de la Cruz, la poesía mística de San Juan de la Cruz. De San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Sí, es una expresión. Una expresión. Una expresión de él. Él lo que dice es, a la tarde te examinarán en el amor. En el amor. A la tarde. Pero la adaptamos. Sí, la adaptamos, sí. A la tarde te examinarán en el amor. Entonces, es curioso, Polo, porque cualquiera piensa que yo domino esa temática. Y eso fue lo primero que dije allá. Que no, y que agradecía el que me exigieran, porque yo tengo desde la versión del 84, las obras completas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que me las trajo de España, un grandísimo regalo, Monseñor Arnaiz. Cargó con esos librotes y me trajo. Él no se imagina, creo yo, el gran regalo. Entonces ahora, esta invitación del amigo Bruno Rosario Candelier me hizo tener que meterme con tantas cosas que tiene uno, pero gracias a Dios que me lo dijo muy anticipadamente, con antelación suficiente para yo poder dedicarme a profundizar un poco. Entonces les gustó, me quedé contento del tema, incluso se alargó más de lo debido porque ellos lo quisieron así. Me salió algo que yo, y lo dejo también en el aire hoy, en qué medida los escritores, sobre todo poetas de este país, estarán en deuda con San Juan de la Cruz. En algo. Sería una pregunta interesante y yo lo planteaba como a ver quién se animaba a hacer, porque hay estudios pequeños, parciales, a ver, y yo mismo me puse como ejemplo, que como he escrito y publicado poesía, yo mismo estoy en deuda y allí me puse en evidencia con algunos temas que son sanjuanistas, para decirlo de alguna manera. Entonces fue una experiencia parcial, porque es un encuentro de 2 días y yo fui solo a hacer la exposición, porque además en fin de semana, sí, muy lleno. En fin de semana, pero entonces agradezco al doctor Bruno Rosario Candelier esta iniciativa con el grupo. Ahí había de todo el país, de Miches, de San Francisco de Macorís, de muchos lugares del país, y además escritores y escritoras. El espacio ayuda también, monseñor, esa vista preciosa. No, muy bonito, el lugar, muy bonito, Polo. Sí. Entonces tú tenías, bueno, la palabrita. La palabrita, sí. Sí, pues la costumbre. Sí, ya, vamos con la palabrita, esto como que no sonó mucho hoy. Bien. ¿Cuál nos tiene? Pues quizás hoy podíamos ser hasta un poquito, limitarme yo en la palabra. Quiero algo. Es muy sencillo. Como estuvo lloviendo mucho hace unos días, sí. Húmeda, que es puro latín, humidus.
Mira, Polo, sí. Aquí se da un fenómeno que las lenguas románicas o neolatinas, que así se llaman, el español, portugués, el francés, el portugués, italiano, sardo y no sé qué, retorromano, todas esas lenguas, trataron de adaptar el latín, cada uno a la facilidad por su propio modo, por sus propios hábitos, lo que más le acomodara. Entonces coge uno una palabra en latín y la transforma como le queda más cómoda. El castellano está lleno de eso, sí. Pero aquí tenemos, mira, humidus. Hasta difícil nos resulta para nosotros pronunciarlo en latín. Humidus. ¿Cómo decimos nosotros? Húmedo. Húmedo. Entonces, ¿está bien o está mal? Así lo hicimos y eso es convencional y ya entre nosotros, húmedo. Entonces, se supone que todo el mundo sabe, impregnado de agua o de otro líquido, dicho de un territorio o un clima que se caracteriza por la abundancia de lluvias y el aire cargado de vapor de agua, que da tanto calor como el calor del sol. El calor de la humedad es a veces más insoportable que el otro calor, porque un calor seco, pero este calor incomoda, hasta la ropa se te pega. Entonces, a eso se llama un clima húmedo, pues se supone abundancia de lluvia o de vapor de agua, que entonces es lo que da la sensación, que por eso los termómetros ponen la temperatura y el nivel de humedad, porque a veces la temperatura es medio baja y el nivel de humedad alto y tú tienes la impresión, y por eso dice que la temperatura es de tanto, pero le ponen el número en que tú lo sientes, el número real y equivalente a, entonces a como tú la vas a percibir. Entonces, bien, pero aquí le agrego que una forma de llamar a la lengua, lo ven bien en la imagen, es la húmeda. Para no decir la lengua, en español dicen la húmeda, que es la lengua, órgano muscular de los vertebrados. A mí me vino a la mente un refrancito fuerte, pero popular, que dice: la lengua es la que habla. Sí, y hay otro, la lengua... Espérate, la lengua es la que habla y el hocico es el que paga, porque ella está agachadita. Es muy expresivo, es muy expresivo. Pero y la otra es, la lengua es el castigo del cuerpo. Sí. Y mira, ahí le pongo la cita de la carta de Santiago 3:3. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dominamos todo su cuerpo. Lo dice dentro del conjunto en que expresa los bienes que trae la lengua, que puede servir hasta para glorificar a Dios, pero también puede hacer condenar, y con ella de hecho perjudicamos al prójimo, podemos perjudicar al prójimo. Entonces, así como se le pone freno al caballo y por ahí se domina todo el cuerpo, el que puede dominar la lengua, dominará todo el cuerpo. Lo dice como con la intención de agradar al Señor, de no ofender al prójimo. El tiempo se nos fue, pero de segundo es que, pensé usted, el editorial del periódico Camino de la semana pasada hablaba sobre el 159 aniversario de nuestra restauración. Entonces pensé usted, porque decía el editorial que la mejor forma de honrar a nuestros héroes de la restauración es con nuestra conducta, no es muchas alabanzas y muchas flores, es la conducta de uno, y ese es el mejor regalo que podemos dar hacia ellos. La patria crece con la conducta de sus ciudadanos. Eso es. Me gusta repetirlo siempre. No es poniendo banderitas. No, ni discurso y cosas. Precioso. Puede haber un malhechor. Ni ofrendas florales. Un malhechor con un escudo de la grandísimo patria. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final.
pedimos, Padre, que bendigas a nuestra patria. Por ella se han sacrificado tantos hombres y mujeres, incontable número de personas ha luchado por ella. Danos también la gracia de engrandecerla con nuestra conducta, para que cada ciudadano pueda sentirse orgulloso de vivir en esta patria, mirando la conducta que exhibimos en favor del prójimo. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Comunicación y Vida.